Saludos chicas y chicas, aquí 018 Marine 537. Marine 537 de regreso con la guía SCP completa. Continuemos. Ítem SCP-010. Denominación: collares de control. Clasificación del objeto: seguro. Descripción: SCP-0010 se compone de una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticas, con marcas metálicas numeradas y un control remoto. El control es SCP-10-1. Los collares son SCP-10-2 hasta SCP-10-7. Los collares tienen componentes electrónicos complejos y son alimentados por una batería de 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor, de 100 voltios. Estas baterías son recargables. El mando a distancia es un cuadro negro pesado que se asemeja a un viejo estilo de mando de radio transmisor-receptor con una especie de pantalla primitiva de color azul-blanco de rayos catódicos y una serie de más de 100 botones sin etiqueta, así como un sintonizador de frecuencia. A través del ensayo y el error se han descubierto las frecuencias de los 6 collares utilizados actualmente. Una etiqueta en ruso está grabada en el metal junto con un logotipo formado por trabajadores que construyen una pirámide. Ninguna corporación rusa oficial o agencia de gobierno utiliza este logo o concuerda con las palabras impresas en el metal. Colocar un collar alrededor del cuello de una persona y sujetarlo correctamente permite el control de cada uno de sus movimientos con el mando a distancia. También es capaz de producir una respuesta suprarrenal y activar o desactivar el sistema nervioso simpático. La característica más anormal de los collares es que el efecto que tienen sobre la morfología del cuerpo. Ellos permiten que el usuario del control remoto pueda reconfigurar la forma de la víctima en una medida que es aparentemente solo limitada por el conocimiento del lenguaje de programación del usuario del mando a distancia. Procedimientos especiales de contención. Los objetos que componen SCP-10 deben ser guardados en cajas numeradas con una instalación de alta seguridad. No deben ser usados salvo por los sujetos de prueba o sujetos de clase D. SCP-10 solo puede ser retirado del almacén para las pruebas. Anexo 10-1. Historia. SCP-10 fue descubierto en un sótano de un hombre solitario en medio del oeste de los Estados Unidos, después de que se le relacionara con una desaparición local. Cuando la policía allanó la casa del hombre, encontraron SCP-10, así como varios cadáveres. Uno de los cuerpos fue identificado como el del hombre. Los otros pertenecían a varias personas desaparecidas. La causa de la muerte parecía ser un suicidio en masa. Sin embargo, había señales de un forcejeo anterior. Anexo 10-2. Experimento de desmontaje. Prueba 1. SCP-010-2 desmontado por las partes etiquetadas y varias fotografías tomadas. A continuación, volver a montar. Resultado: la instalación de SCP-10-2 continúa funcionando. Prueba 2. SCP-10-8 construido de forma idéntica a SCP-10-2, pero con las aproximaciones más cercanas a disposición de los componentes irreplicables. SCP-10-2 no funciona. -8 no funciona. Prueba 3. Componentes irreplicables de SCP-10-2 se colocan en lugares adecuados en SCP-10-8. Resultado: SCP-10-2 deja de funcionar con la eliminación de los componentes. SCP-10-8 comienza a funcionar. Prueba 4. Componentes retornados a SCP-10-2. Componentes replicables en SCP-10-2 sustituido a azar con réplicas. Resultado: SCP-10-2 funciona con el regreso de los componentes. Cambio de componentes replicables en las réplicas no reduce significativamente la funcionalidad. La sustitución del transmisor dañado disminuyó el tiempo de transmisión de SCP-10-2 con un retardo de respuesta a los comandos introducidos en el mando a distancia de un 12%. Anexo 10-3. SCP-10 ha demostrado que funciona con mayor eficacia en la creación de la mano de una obra no cualificada que para cualquier otra tarea. El logotipo es adecuado. Doctor. Bien, eso ha sido todo, espero lo hayan disfrutado. Los veré después con otro SCP. Hasta luego.